Le voy a dar la palabra al último orador de esta extensa jornada, agradeciéndole a todos, por supuesto. Así que le voy a dar la palabra al doctor Juan Fos Medina, abogado, profesor universitario y habla en representación de FAMINAT. Buenas tardes. No puedo dejar de expresar mi asombro por el hecho de tener que venir al Congreso de nuestro país a traer razones de una cuestión tan elemental y tan humana como es la defensa de la vida, sobre todo la del inocente y más débil, como es el niño por nacer, que no tiene voz y que debiera ser protegido precisamente por aquellos que tienen a cargo el cuidado de la comunidad. Debatir esta cuestión tan básica significa un retroceso de nuestra cultura, una vuelta atrás unos miles de años, por ejemplo al monte Taigueto en la antigua Grecia. Decía el doctor Lejeune que la calidad de una civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros. Desde un punto de vista jurídico, voy a recordar la invocación de Dios como fuente de toda razón y justicia que hace el preámbulo de la Constitución Nacional, invocación que expresa la fe política de nuestro pueblo y con la que se señala claramente la fuente y fundamento de toda la legislación y el derecho nacional. La sabiduría y la voluntad divinas manifiestas en la naturaleza de las cosas y en particular en la naturaleza humana. Dicha invocación excluye el reconocimiento de cualquier pretendido derecho a privar de la vida de un ser inocente en el territorio nacional. Tal principio ha encontrado siempre concreción en la legislación patria, también en el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente recientemente desde 2015, que en su artículo 19 establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Asimismo, dicho principio ha presidido la incorporación, según las condiciones de las respectivas reservas, de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Las mismas provincias, sujetos constituyentes originarios, han concretado y aplicado dicha expresión de fe política, consagrando en sus constituciones provinciales el derecho de la vida desde la concepción, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución. Existen 10 constituciones provinciales que consagran el derecho a la vida desde la concepción, que son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Por otra parte, destaco una intervención en este recinto del diputado de la legislatura de Córdoba, García Elorrio, quien señaló que las provincias no han delegado jamás en la nación un poder tal que la autorice a legislar reconociendo un supuesto derecho al aborto. De manera que la pretensión de legislar reconociendo un supuesto derecho a privar de la vida a un inocente importaría entonces una flagrante violación del Pacto Federal Constitutivo y del régimen federal instituido, que es un principio constitucional pétreo recogido en el artículo 1 de la Constitución. De manera que tanto el derecho natural como nuestro derecho positivo, sea público o sea privado, vedan el aborto, motivo por el cual no están legitimados los legisladores, ni ninguna autoridad pública, ni siquiera los autoriza a debatir esta cuestión tan grave y tan expresamente prohibida. Para ello habría que reformar la ley fundamental. Es que, por otra parte, no puede ser nunca derecho lo que constituye siempre una conducta lesiva e inmoral. Como bien se ha dicho, debatir sobre el aborto sería peor todavía que debatir si legalizamos o no la esclavitud. Una ley que permitiera el aborto sería formalmente ley, pero sería una ley injusta, como decía nuestro viejo derecho. No sería ley, porque carecería de uno de sus requisitos, cuál es su orientación al bien común. Desde el punto de vista médico, se ha expedido a la Academia Nacional de Medicina recientemente en una solicitada. La salud pública argentina, decía, necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos. Nada bueno puede derivarse para la sociedad cuando elige a la muerte como solución. El niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. En el aborto es señor del débil el violento. El niño por nacer será víctima de su propia madre,
La madre también es débil y manipulada en estas situaciones por los mercaderes de este negocio criminal, de manera que las madres son a la vez víctimas y sufrirán de por vida el llamado síndrome post-aborto. Yo me pregunto por qué estas secuelas terribles para dichas mujeres no es informada por los promotores del aborto en esta época donde los derechos de las mujeres son invocados como nunca antes. Pero los más violentos son los organismos internacionales que promueven la cultura de la muerte, con los gobiernos que lo secundan, estos últimos frecuentemente presionados por políticas de crédito. La familia argentina necesita y exige entonces que se respete la vida humana desde la concepción y que nuestros legisladores la representen. Por eso han salido a la calle el pasado 25 de marzo más de 2 millones de personas en más de 200 ciudades en todo el país. Aquel 25 de marzo estuvo el pueblo autoconvocado espontáneamente, expresando un clamor popular para que nuestras autoridades respeten en esta hora histórica el sentimiento del pueblo argentino, el cual demanda a los legisladores que no se dejen colonizar por ideas de foráneas y que actúen en conciencia, haciéndose portavoces de la ciudadanía que aún no fue consultada en esta materia tan grave y sobre la cual pocos partidos políticos se expidieron en sus plataformas de campaña. Para terminar, el aborto en cualquier etapa de la gestación consiste en tronchar una vida humana y es la manifestación de la superioridad del nacido por sobre el ser humano por nacer, que algún día fuimos todos. El aborto es un crimen, es como una suerte de homicidio con premeditación y alevosía, agravado por el vínculo con un niño o niña, es decir, con un menor. El aborto es una herida de por vida para la madre. El aborto no es un acto médico, porque médico significa yo curo. El aborto legislado es una sentencia de muerte a los aún no nacidos y la vía libre del estado del genocidio. El aborto es una calamidad para una nación, como lo demuestra la experiencia de otros países, y es un instrumento de control demográfico y de dominación política en un país subpoblado. El aborto es la violación del orden natural y toda violación del orden natural tiene sanción de la naturaleza. El aborto trae aparejado la ira de Dios, en quien creemos como argentinos y a quien invocamos en el preámbulo de la Constitución Nacional como fuente de toda razón y justicia. El aborto legal aumentará los enormes costos del Estado, significará más impuestos y más costo de vida para todo argentino y para el sistema de salud. El aborto es un retroceso como civilización y como país, por más que se lo presente como algo muy moderno. En definitiva, el aborto es muerte y es violencia, y es algo que no puede legitimarse en ningún caso. La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, expresó en Washington en 1994 lo siguiente: cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amarse unos a otros, sino a que usen la violencia para conseguir lo que quieren. Esta es la razón por la que el aborto es el mayor destructor del amor y de la paz. Tengan los legisladores de nuestra nación argentina entonces la decisión valiente de no plegarse como furgón de cola a la cultura de la muerte para procurar la felicidad de nuestro pueblo y mantener firmemente nuestra identidad y nuestras costumbres. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos culminado y hemos tenido 29 expositores. Quiero agradecerle realmente por la tarde, ¿no? Más los de la mañana. Quiero agradecerle